En la búsqueda de resultados inmediatos, algunos agentes de seguridad recurren a prácticas que destruyen la misma del derecho y la justicia. El caso de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestres es un ejemplo de cómo la tortura fue utilizada por policías para fabricar confesiones y encarcelar a personas inocentes durante 15 años. La sentencia del caso García Cruz y Sánchez Silvestres versus México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa una victoria contra la impunidad y un recordatorio de que una confesión bajo coacción carece de todo valor legal. El 6 de junio del año 1997, agentes de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal detuvieron sin orden judicial a los señores Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre. Durante su detención fueron sometidos a tortura física y psicológica con el fin de obligarlos a autoincriminarse en delitos de portación de armas de fuego, exclusivo de uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asociación delictuosa y rebelión, y por los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño en los bienes. Pese a que el Ministerio Público notó las lesiones y un médico solicitó radiografías para evaluar los daños, el Ministerio Público ignoró la evidencia de maltrato y ejerció acción penal. Basándose en las confesiones obtenidas mediante tortura, se iniciaron dos procesos penales. En el primer proceso penal se emitió sentencia de 3 años de prisión por portación de armas y rebelión. En el segundo proceso penal se condenó 40 años de prisión por homicidio y delincuencia organizada. Ambas sentencias fueron impugnadas mediante el recurso de apelación, las cuales confirmaron la condena. En el año 2011, la Fiscalía inició de oficio una averiguación previa por el delito de tortura en perjuicio de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre respecto de los hechos ocurridos en 1997. Un tribunal colegiado determinó que la sentencia penal del 5 de octubre del 2007 estaba sustentada en declaraciones obtenidas mediante coacción y que era atentatoria de los principios constitucionales de no autoincriminación, presunción de inocencia y defensa adecuada. El 18 de abril del 2013, la primera sala colegiada penal de Texcoco resolvió revocar la sentencia penal condenatoria del 6 de septiembre del 2001. Emitió una sentencia penal absolutoria y ordenó la liberación de Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, que habían pasado 15 años de prisión injustamente. La estrategia jurídica de defensa fue en los tribunales mexicanos y a la par en el sistema interamericano. El 10 de mayo del 2000 se presentó petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 17 de marzo del 2013 se remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de noviembre del año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, pocos meses después de la sentencia en México. Aunque las víctimas ya habían sido liberadas por los tribunales mexicanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia, donde determinó que el Estado mexicano reconoció en el acuerdo de solución amistosa su responsabilidad por la violación de los derechos de libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. La sentencia señala que el Estado falló doblemente. Primero, al torturarlos. Segundo, al permitir que los jueces y fiscales utilizaran pruebas manchadas de sangre para mantenerlos en prisión durante años, ignorando las evidencias médicas de las agresiones. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano las siguientes medidas de reparación: realizar las investigaciones
y sancionar a los responsables del delito de tortura para obtener justicia. Otorgar a las víctimas atención médica y brindarles atención psicológica a las víctimas. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública por los hechos del presente caso. Realizar las publicaciones de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. Garantizar la educación de las víctimas hasta nivel universitario. Entregar en propiedad una vivienda a cada víctima. Capacitar a defensores públicos, fiscales y jueces para que sepan identificar y reaccionar ante cualquier indicio de tortura en los detenidos. Pagar a cada una de las víctimas las cantidades de indemnización del daño material y del daño inmaterial. Pagar por concepto de reintegro de costas y gastos. El caso García Cruz y Sánchez Silvestre deja un aprendizaje jurídico. La tortura es el cáncer del debido proceso. No basta con liberar a quien fue encarcelado injustamente. El Estado debe transformar sus instituciones jurídicas para que el Ministerio Público y los jueces dejen de ser cómplices de la violencia policial. Como conclusión de este caso podemos señalar que la fabricación de culpables mediante tortura no es el método de investigación policial. Te invito a que leas la sentencia, puedes descargarla en la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con dirección www.corteidh.org.cr.